Y bueno, vamos a entrar en el tema, amados. Ayer me estaba preguntando esto la hermana Araceli. ¿Cuál era, verdad, ¿cómo se dice? Mi programación, o cómo digo, para el futuro, ¿cómo se dice? No, pues igual, tu final, o cómo es tu propósito, tu meta, eso. Entonces, el futuro, dije yo, pues, ya estoy anciano, le digo. ¿Cuál futuro? Le digo. No, pero, y me recordé un amigo que tenía yo más anciano, y yo le preguntaba lo mismo. Y le decía, ¿qué planes tienes tú para el futuro? Y me decía, morir. Decía, to die, me decía en inglés porque era americano. Morir, le digo, esos son los planes que tienes para el futuro. Y nunca medité en realidad, pues que ya tenía él como, según él, 75 años. 75 años, ya no veía mucho futuro, en otras palabras. Y la realidad es de que, pues, hay cuestiones, ¿verdad?, que nosotros debemos de entender que nosotros, pues, vamos madurando en esta vida, y se puede decir sufriendo ciertos traumas dependiendo la transición en la que nos encontramos. Sufrimos desde que nacemos, ¿verdad? Cuando nos dan la primera nalgadita. Después sufrimos cuando somos niños que empezamos de gatear a andar y nos andamos chocando y pegando en los muebles. Sufrimos cuando somos jovencitos, ¿verdad? Ya sea por amiguitos que nos golpearon o lo que sea, o nos caímos de la bicicleta. Y bueno, esta vida es un constante sufrimiento. Y por eso, amados, pues la labor más grande que tiene el ser humano, al menos, y uno mayormente como creyente, es de hacerle la vida más fácil a su prójimo. Esta es en realidad para lo que estamos aquí en esta vida. Para hacerle la vida más fácil a nuestro prójimo que está sufriendo igualmente, o que se encuentra en el mismo camino del sufrimiento que estamos nosotros atravesando. Y yo creo que pues esa sería el propósito esencial de cada ser humano, que pueda encontrar una satisfacción en el poder ayudar a su prójimo, ¿verdad? Porque sabe él, ¿verdad?, de que así como él sufre, pues el otro también está sufriendo. Y por eso sufrimos con los que sufren y nos alegramos con los que se alegran. Y lloramos con los que lloran. Y lloramos con los que lloran. Amén, aleluya. Pero dentro de ello tiene que llevar algo, oiga bien, en nuestro interior tiene que haber un cambio. Porque la gente del mundo no se preocupa por nadie más que por sí misma. La gente del mundo es egoísta. Ellos no entienden una labor de, por ejemplo, de cuando hacemos caridad a otras personas. Para ellos es un desperdicio, es una, vamos a decir, tiradero de dinero el andar ayudando a la demás gente. No, preocúpate por ti mismo, por multiplicar tu dinero. Pero cuando nosotros tenemos nuestro cambio interior y nacemos de nuevo, entonces ya no enfocamos solamente, bueno, hay un tiempo donde así también todavía el creyente se queda atorado, solamente pidiendo por él y ayúdame y bendíceme y me. Pero llega el tiempo que superamos eso y empezamos a tener conciencia de que hay gente a nuestro alrededor aún todavía más necesitada que nosotros mismos. Y por ende, pues nosotros tenemos que hacer un espacio en nuestro tiempo para poder llegar a esas personas. Pero dentro de esto tiene que haber, vamos a decir, un acercamiento verdadero al Eterno. Y esto es lo que se llama, como hemos intitulado el tema el día de hoy, de Bekut Hashem, como le llaman nuestros hermanos de Yehudá. Adherirse o adhesión al Eterno. Porque cualquier alma que no esté adherida al Eterno, entonces, como vuelvo a repetir, no tiene conciencia más que de solamente su existencia propia. Pero cuando nos elevamos entonces a hacer la voluntad del Eterno, entonces entendemos que estamos siendo iluminados en nuestro interior, lo que se llama en hebreo Heará, que es iluminación.
Y es pues obviamente una sensación interna de una guía, oiga bien, espiritual que proviene de una fuente superior. Y usted sabe ya cómo nosotros le llamamos a este guía. El Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. O si usted prefiere, el Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado o de santidad. Y es precisamente que por medio de esta fuente superior de iluminación es que el creyente recibe la voluntad divina. Es ahí como la voluntad divina llega a sus criaturas como destellos de rayos o de luz. Y no solamente eso, sino también, ¿verdad?, de ondas, como por ejemplo, por medio de resonancia de la voz o de las palabras que salen de nuestros labios. Porque al final de todo, lo que hablan nuestros labios procede de nuestro corazón. Así que este término que hablamos, or, que es luz, o geará, iluminación, entonces describe perfectamente estas palabras, cómo la voluntad del Creador es enviada desde su propia fuente hacia sus criaturas. Se da cuenta entonces, pues en la mente hebrea así es. Se percibe, oiga bien, la, vamos a decir, iluminación de parte del Eterno como destellos de rayos de luz. Destellos o rayos de luz, que pues viene a ser casi lo mismo. Y me llama la atención porque, pues, para los que ustedes conocen ya lo que es la teoría de la planicie Tierra, pues tenemos esta cuestión del vórtice, que es como lo que yo les he enseñado, estos precisamente destellos de energía, ¿verdad?, que no podemos ver, pero que se encuentran en todas partes, alrededor de nosotros, por todos lados, arriba y abajo. Entonces, así es como nosotros debemos de entender que, como nuestros hermanos de Yehudá describen aquí, que esa iluminación y esa, para poder ser, vamos a decir, acercarnos al Eterno, allegarnos al Eterno, entonces necesitamos recibir esta guía que proviene de esta fuente superior, que dicen nuestros hermanos de Yehudá, llega a sus criaturas como destellos de rayos, como destellos o rayos de luz. Qué tremendo, se da cuenta, o sea que precisamente cuando nosotros tenemos la guianza del Ruach HaKodesh, es cuando nosotros verdaderamente tenemos la iluminación espiritual que constituye, oiga bien, la revelación de la voluntad divina y la emanación de la misma. Porque en la iluminación se encuentra la acción del Creador, ya que su voluntad es su misma acción. Y quiero compartir aquí algo, precisamente en una página de nuestros hermanos de Yehudá, que escriben sobre esta cuestión, donde dice: el propósito de la creación después de la caída del paraíso, del Gan Edén, oiga bien, es corregir al mundo a través del cumplimiento de la voluntad divina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué dijeron aquí? Dice que el propósito de la creación, oiga, después de la caída del paraíso, o sea, del Gan Edén, del jardín del Edén, es corregir al mundo a través del cumplimiento de la voluntad divina. Y es por eso que encontramos también en el pacto renovado, que lo que conocen comúnmente como el Nuevo Testamento, cuando el apóstol dice: porque la misma creación gime a una por ser renovada, por ver la manifestación de los Benei Elohim, de los hijos de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Pues así como dicen nuestros hermanos de Yehudá,
dice que el propósito de la misma creación después de la caída del paraíso en el jardín del Edén era corregir el mundo a través del cumplimiento de la voluntad divina, de la voluntad del Eterno. O sea, en otras palabras, esa corrección será a través del libre albedrío que el Eterno ha dado a sus criaturas, por medio de la cual se puede servir al Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea, de nuestra propia voluntad, oiga. Y el Creador entonces se revela a través de iluminaciones que nosotros llamamos también la presencia divina, la Shehinah, el Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado, que el mismo Eterno envía a todos aquellos que se guardan en su perfecta voluntad. Y así, amados, es como entonces, en este sentido, el hombre está recibiendo constantemente, oiga, los efluvios de la luz. O sea, esa energía que se encuentra por todas partes, pero que nosotros, oiga bien, a la que debemos de estar sintonizados. Porque es como una cuestión, es como una frecuencia, es como una, ¿cómo le puedo decir? Cuando la manecilla del radio, antiguamente, ahorita ya todo es digital, claro. Pero le movíamos a la manecilla del radio y nos da diferentes estaciones, ¿verdad? Así le movemos también a la radio hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Y nos da diferentes estaciones. Así también nosotros debemos de estar conectados a esta fuente superior. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, por medio de la iluminación, por medio, oiga bien, ¿y cómo vamos a recibir la iluminación? Bueno, por medio de adherirnos al Eterno. ¿Y cómo? Bueno, corrigiendo al mundo a través del cumplimiento de los preceptos, o sea, de los mandamientos del Eterno. Y es muy interesante, amados, porque solamente a través de la obediencia a la voluntad del Eterno es que podemos hacer el Tikkun Haolam, la corrección de este mundo, de esta era. Amén. Y ya sabemos cómo. Por eso tenemos que conocer los mandamientos del Eterno, porque es la única manera, por medio de su Santo Espíritu, por el Ruach Kodesh, Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder hacerlo. Cuando nosotros vamos y nos metemos a la Escritura, comenzamos a buscar y a poner los mandamientos por obra en nuestra vida. Y es ahí cuando comienza a venir más revelación de lo alto a nuestra vida. Cuando estamos practicando lo que estamos leyendo y lo ponemos por obra. Y es cuando viene la bendición y viene esa iluminación de arriba, de lo alto. Porque no quiere decir que antes no leíamos la Escritura, sí la leíamos, pero no habíamos nacido de nuevo. Por eso es que a pesar de conocer, de tener la Escritura solamente en la mente, no la teníamos en el corazón, no la poníamos en verdad por obra, como muchos dicen que se les hace tan difícil cuando siempre están, no quieren guardar los mandamientos. Se les hace difíciles. Cuando yo digo, ¿dónde está lo difícil? Es la falta de conocimiento y de entregar ese libre albedrío al mismo Eterno. Porque es lo que nosotros decimos, nos entregamos completamente a Él y lo dejamos que sea Él el que nos guíe. Ya no nosotros, sino dejar que nos guíe por medio de su Santo Espíritu, que es lo que Él está esperando que su pueblo haga. Es la única manera que vamos a poder estar unidos, Erejat. Amén, aleluya, así es, amada hermana. Entonces, amados, pues, pero para estar en esa unidad, entonces nosotros debemos de entender que, pues, hay diferentes métodos a través de los cuales podemos llegar a ese apego, a adición con el Eterno. Y bueno, aquí es donde debemos nosotros también entender que nuestros hermanos de Yehudá han elaborado ciertos métodos de los que nosotros también podemos asirnos, podemos obtener o podemos aprender, por decir así, pero no de todos
los métodos que ellos tienen es bueno que nosotros tomemos, porque, y ahorita voy a explicar esa cuestión, porque los métodos que ellos tienen para hacer esta cuestión que estamos mencionando en este día, como el título que hemos puesto, el de Bekut Hashem, que es la adición al Eterno, ellos pues tienen sus meditaciones. Y no es malo meditar en el Eterno, pero ¿en qué forma vas a meditar? Y es ahí donde ya entramos en un poquito de tener que, como dicen por ahí, hacer la diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Y ahorita les voy a estar explicando por qué, pero vamos a entender pues que estamos refiriéndonos solamente, mientras les explico un poquito más a lo que me refiero, sobre los diferentes métodos a través de los cuales nosotros podemos prepararnos para recibir más más luz, para ampliar nuestros canales, en otras palabras, receptivos. Y pues una de las áreas primordiales que en realidad debemos de pensar, en la que debemos de pensar, es que pues que el hombre ha venido a esta Aretz, a esta tierra, para conocer a Elohim a través del conocimiento de perfeccionar la creación. Y esto es algo muy importante. Por eso les cito la cuestión de cuando el apóstol dice, aquel apóstol dice, porque la creación gime a una por ser renovada y ver la manifestación de los hijos de Dios. Y es precisamente a lo que se refieren aquí nuestros hermanos de Yehudá, que a través, oiga bien, de cómo nosotros podemos perfeccionar la creación, vamos nosotros a entonarnos bien en el canal de la voluntad del Eterno, en otras palabras. Y cómo nosotros perfeccionamos la creación a través de la obediencia de los preceptos, de los mandamientos del Eterno. Y por eso les hemos enseñado muchas veces aquí de que por medio de que tú cumplas los preceptos es así como tú te santificas. Entre más mandamientos cumplas, más santificado serás. O sea, más apartado, más cumplidor, en otras palabras, serás. Y es lo que te va a elevar sobre los demás. Los mandamientos del Eterno son los que realmente nos elevan, y los que hacen el verdadero Tikkun Haolam, la verdadera corrección de este mundo. Nosotros tenemos que reflejar la luz de nuestro maestro, porque un maestro que enseña a un alumno le transmite sabiduría y se transforma en la fuente de la cultura que adquiere el alumno. Si este alumno enseñara a otro alumno, se convertiría a su vez en fuente de resplandor, y así sucesivamente. Y es lo que tenemos que hacer para que el reino de los cielos se establezca en toda este olam, en toda esta tierra. De que se pase esa luz, que seamos ese canal de bendición, que podamos pasar la luz que viene del maestro a todos los demás. Entonces nosotros la pasamos a uno y el otro tiene que pasarlo al otro, para que todo sea luz, todo sea un resplandor, el resplandor del Eterno pueda brillar en los 4 puntos cardinales de la tierra, que ese es el trabajo de nosotros, porque el estar tomando del Eterno y pasándolo a los demás es para que siga pasando, o sea, que no pare esa bendición y todo comience a alumbrar. Amén, amén, así es. Y inclusive, pues hablando de eso, hermana Araceli, recordemos a Moshe también, quien precisamente impartió de su espíritu a otros tantos. Amén. 70 creo que fueron, ¿verdad? 70, pero él dice ojalá todos lo tuvieran, todos. Amén, aleluya. Todo Israel. Y es hermoso porque precisamente fue por medio de Moshe que el Eterno le da una serie de preceptos para que de ahí en adelante el pueblo del Eterno los cumpla, ¿verdad? Y pues sabemos que no estamos hablando de autojustificarse por medio de cumplirlo, simplemente que porque ya tenemos nosotros esa guía divina en nuestro ser,
entonces automáticamente estamos dispuestos a cumplir cualquier mandamiento que esté en ese libro. Porque sabemos que ese mandamiento no es gravoso. No es algo como que me va a matar o me va a dañar. Si el Eterno dio el mandamiento, lo dio por una razón justificada. Entonces, amado, pues tenemos allí que lo que Moshe escribió de parte del Eterno es precisamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es el trabajo que nos eleva hacia un estado de iluminación, lo cual implica un ejercicio diario de esta bendita Torah que recibió nuestro, vamos a decir, patriarca Moshe. Y también incluye ahí, en esa bendita Torah, la plegaria, la meditación. Por ejemplo, cuando leemos los salmos, todo eso son cánticos, son meditaciones que uno hace delante del Eterno. Y también incluimos en ello la purificación que el Eterno pide en esa bendita Torah. Y la acción, oiga bien, que debemos nosotros de llevar en el mundo. La relación activa con el prójimo y el amor y el temor al Eterno también van incluidos en ese libro. Y mire lo que dice este rabí llamado Shneur Salman, que nos explica en su obra el Tanya que la Torah y los 613 preceptos o los 613 mitzvot, ya que fueron dados por revelación, están totalmente, oiga bien, ligados a Dios. Por ello, el creyente está obligado a estudiar día y noche con el fin de entender, oiga bien, la sabiduría y la voluntad divina encarnada en la letra. Wow. Oiga bien, la voluntad divina encarnada en la letra. Esto está tremendo, amado. Si usted se pone a mirar, esto quiere decir que precisamente nosotros podemos leer pura letra, pero si no estamos conectados, oiga bien, por medio de la iluminación de ese guía que es el Ruach HaKodesh, nosotros nunca vamos a obtener la verdadera sabiduría y nunca vamos a conocer la voluntad divina, porque va a estar oculta ante nosotros, porque no tenemos ese guía que es la revelación, la iluminación del Ruach HaKodesh. Qué tremendo, ¿no cree usted? Porque entonces, así como usted ve y está leyendo Torah, y yo estoy seguro que nosotros hemos visto mucho testimonio de Ajim y Ahayor que están estudiando con nosotros, y cuando comienzan el estudio sistemático de la bendita Torah, empiezan a tener vida, empiezan a sentir algo que no habían, aunque hayan sido pastores en el tiempo anterior. Porque cuando comienzan a estudiar sistemáticamente, palabra por palabra, la bendita Torah empieza a hacerse vida en sus cuerpos, en su mente, en su corazón. Amén. Y su vida empieza o sea, que empiezan a ver la diferencia. Se da cuenta, y es precisamente por eso y tan importante que uno de los métodos para allegarse, adherirse al Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea, es por medio de la lectura y el cumplimiento de los mandamientos del Eterno. Y esa es la grande bendición que tenemos. Por eso el salmista decía: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Jehová Elohim, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Jehová Elohim mío. Entonces vemos como el salmista, el rey David, podía deleitarse en esa luz que venía de lo alto y podía entender, y él miró y tuvo esa revelación completa y pudo conocer quién era en verdad nuestro amado Yehoshua, que es una bendición que no todos pueden tener, pero que si lo buscamos con todo nuestro corazón, nuestro amado Yehoshua nos muestra a nuestro Padre eterno Jehová, como lo vemos aquí,
en el salmista que él buscaba la luz del Eterno para tener esa revelación de lo alto. Amén, aleluya, así es, amada hermana. Bueno, déjeme, termino de leer aquí, dice lo mismo que Rabbi Shneur Salman. Déjeme, termino lo que acabo de leer. Dice, entonces por ello el Yehudí está obligado a estudiar día y noche con el fin de entender la sabiduría y la voluntad divina encarnada en cada letra. Es a través del estudio como la persona se liga con lo sagrado, con la divinidad de la cual emana el círculo de la verdad que ha bajado desde niveles espirituales superiores a nuestro mundo para que el hombre pueda, oiga bien, adherirse a ella o adherirse a la voluntad del Eterno, que es lo mismo que adherirse al Eterno. Aleluya, qué tremendo. Se da cuenta, por eso es tan importante cumplir el mandamiento, cumplir la mitzvah. Porque el Eterno ha imprimido su voluntad y su sabiduría en esos mandamientos. Bueno, lo que se conoce comúnmente como los 613 mandamientos en la bendita Torah. Pero recuerden que no todo individuo está sujeto a todos esos mandamientos, solamente a los que le aplican según sea su condición. Pero a lo que voy es esto, que el Eterno imprime su bendita voluntad y su sabiduría en esos preceptos, porque por algo los dio. Y esas leyes que Él dio, también que edifican, oiga bien, el alma, y que, oiga bien, también, no solamente el alma se beneficia de estos mandamientos, sino también el cuerpo. Porque cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, la dieta del Eterno en Levíticos 11, hasta nuestra salud es restaurada. Amén. Y que alguien me diga que no es cierto eso, pero yo lo he comprobado, yo lo comprobé en mi vida. Hubo un cambio drástico cuando yo comencé a observar la dieta del Creador. Amén. Y aparte bajamos de peso. Y nos hicimos más hermosurosos. Aleluya. La violación de los mandamientos es lo que te hace más feo. Así es que guardar los mandamientos del Eterno te va a hacer más hermoso. Así es que guarda los mandamientos para que se ponga más hermoso cada día. Si no guarda los mandamientos puede llegar a ser hasta como una bestia, como Amén. Nabucodonosor. Amén. Aleluya, qué y tremendo. amén. Bueno, sigamos adelante entonces. Vamos a como les estaba diciendo. Entonces, pues sí, amados, es importante poder nosotros acercarnos, oiga bien, por medio del estudio de la bendita Torah, porque ¿quién la escribió? El Eterno la dio, pero Moshe, como siervo fiel, dice que se condujo en las cosas del Eterno, de Adonai. Pero, oiga bien, también él escribió que un profeta vendría después de él, quien el Eterno levantaría dentro del mismo pueblo. Y a ese profeta deberíamos de escuchar. Y también, oiga bien, él nos dejó, y usted sabe de quién estoy hablando, de Yeshua HaMashiach. También nos dejó palabras y enseñanzas y ejemplos que nosotros podemos y debemos de tomar, para que nosotros podamos estar conectados con el Kadosh Baruj Hu en todo tiempo. Porque recuerden, ¿quién fue el que dijo: no se preocupen de que me voy a ir, porque les enviaré el Consolador, el Ruach HaKodesh, que les guiará a toda verdad? Qué hermoso es nuestro Marán Yeshua, nuestro amo Yeshua. ¿No cree usted? O sea, en otras palabras, mire, mientras él estaba aquí, no podía él, vamos a decir, en su cuerpo físico estar con todos. Pero en cuanto se fue, él por medio del Ruach HaKodesh está con nosotros y en nosotros. Amén. Y lo cumplió en la fiesta de Shavuot, Pentecostés, con los discípulos. Así es que hay muchas cosas que tenemos por qué recordar y por qué contar el Omer también, porque en Shavuot han pasado muchas cosas hermosas. Así es, amados, y recuerden, pues, así como entonces el Eterno habló, ¿verdad? Y Moshe escribió, pero ¿qué escribió? La palabra del Eterno.
Y después dijo que iba a levantar un profeta, o sea, en otras palabras, lo que llamamos el hijo de Elohim, ¿verdad? Entonces vino como palabra viva encarnada, oiga, de lo que está hablando acá nuestros hermanos de Yehudá, que dice, deben de meditar en ella día y noche con el fin de entender la sabiduría y la voluntad divina encarnada en la letra. ¿Y quién habló del Ben Elohim? Enoc, Abraham, todos los antiguos hablaron de él. Hasta los hebreos sabían que los hebreos adoraban al Ben Elohim, al Hijo de Dios. Dirás, los egipcios. Bueno, sabían que los hebreos adoraban al Ben Elohim. Amén. Entonces, es algo tremendo del mirar que pues ya estaba escrito desde la antigüedad. Por eso cuando vemos ya conocían a Yeshua desde la antigüedad. Exacto, por cuando Yeshua pregunta, ¿y quién era él? Aunque no como Yeshua, claro, no, pero como Ben Elohim. ¿Quién soy yo? Entonces vemos que se levanta Kefas y dice, tú eres el Elohim Hai, tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién se lo reveló? Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Daniel lo vio como el Hijo del Hombre. Dijo, mi Padre que está en los Shamaín, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Él te reveló que yo soy el Ben Elohim Hai. Amén. Que soy el Hijo del Dios viviente. Entonces, qué tremendo de que desde la antigüedad se dijo, se enseñó que ahora nosotros serviríamos a Yehoshua, el Ben Elohim Hai. O sea que cuando estuvo en esta tierra como el Hijo, Él nos reveló al Padre, que Yehoshua es la salvación de Jehová. Amén, aleluya. Así es, amados, así entonces como el hombre es que debe de acercarse a este estudio de la bendita Torah con espíritu de pureza, con la intención de cumplir, oiga bien, las ordenanzas que están diseñadas para traer para traer la luz a este individuo que obviamente emprende el camino en el estudio de la bendita Torah y obviamente trae luz al individuo a través, oiga bien, de entender que este individuo tiene un propósito en cuestión de restaurar, oiga bien, esta creación. Y la corrección del mundo de la que estamos hablando, de la que hablamos anteriormente, radica principalmente en el destierro del mismo mal. ¿Quieres apegarte al Eterno? Elimina el mal en tu vida. ¿Quieres apegarte a la voluntad? ¿Quieres conocer la voluntad del Kadosh Baruj Hu? Entonces deshazte del pecado. Comienza entonces a practicar los mandamientos del Eterno y entonces te vas a encontrar en un nivel alto, en el que tú vas a sentir prácticamente que estás como aquel que dijo que, como dice el salmista, haces mis pies como de sierva, y en las alturas me haces andar. Me haces andar. Aleluya, qué lindo. Y eso es precisamente, oiga bien, cómo nosotros debemos de comenzar por desterrar el mal en nosotros mismos y que los mandamientos empiecen a actuar vamos a decir, método, o cómo se le llama, una cuestión que empiecen a purificar, en otras palabras, porque cada mandamiento te va a purificar, te va purificando, y cuando tú ya lo tienes, como quien dice, controlado el mandamiento, porque ya no batallas por cumplirlo, ya lo estás cumpliendo automáticamente. Voy a poner un ejemplo. Antes que nosotros conociéramos de raíces hebreas, no comíamos kasher, no comíamos limpio. Y cuando tuvimos y vimos y entendimos que tenía que ser animal degollado, no cualquier carne en cualquier lugar y todo eso, sabíamos que mientras no cumpliéramos ese precepto, no podíamos elevarnos. No, y no nomás degollado. El animal tiene que ser criado de una manera natural, con semilla, todo natural, como nuestro Padre Eterno lo hizo. No ser maltratado el animalito, nada de eso, muerto de una manera normal que debe de ser, degollado bien, sin estarlo haciendo sufrir tanto, de una manera rápida. Entonces, la manera de tener esa misericordia con los animales al momento de que se crió y todo, o sea que no es cualquier animal el que podemos comer. Por eso es que si vamos a comer algo nos va a costar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos acá?
vamos y conseguimos solamente, si vamos a comer carne, tiene que ser kosher. Y entonces uno va y busca, y si no, pues tenemos vegetales, sí, fruta, y eso es lo que nos ha sanado, el obedecer los mandamientos. Bueno, como le estaba diciendo entonces, pues al principio uno batalla, uno dice, ay, pero ¿cómo no? Y ve el precio que es 3-4 veces más caro y que pues el pollito es más chiquito. Entonces dicen, no, pues, y batalla uno, pero bueno, como dicen, pues dice el dicho, a todo uno se acostumbra, ¿verdad? Pero ahorita ya casi ni comemos carne, así que bendito sea el Eterno, pero es un proceso que uno va atravesando, y entre más rápido nosotros podamos cumplir el precepto, más rápido nos vamos a pegar más a la voluntad del Kadosh Baruj Hu. Se da cuenta, para eso fue que el Eterno entonces nos ha dejado tantos métodos. Esto solamente hablamos del estudio de la Torah, pero está a través de la oración también se puede uno apegar al Eterno, a través de, vamos a decir, los cantos, las alabanzas, que lo que llaman nuestros hermanos de Yehudá meditación, pero ellos añaden otras cositas de las que ya no tuvimos tiempo de hablar, que no ni siquiera vale la pena hablar de ellas. Pero también está el método de observación del estudio de la bendita Torah, y también, pues obviamente, la práctica de los festivales del Eterno. Y obviamente todo esto nos va en nosotros haciendo que crezca más el ahavá y el temor al Eterno en nuestras vidas. Y estos son dos cualidades muy importantes, amor y temor al Eterno, ¿verdad? Porque son sentimientos indispensables que el alma debe desarrollar para alcanzar estados de iluminación, que no son más que una relación, oiga bien, de apego absoluto al bendito Creador, al Kadosh Baruj Hu. Así que, amados, pues, por el momento he terminado mi comentario, hermana Araceli. Entonces, el conocimiento de la Torah, el aplicarla a nuestra vida, nos va perfeccionando. Y es ahí cuando nuestra alma comienza a brillar más, viene más ese resplandor en nuestra alma, el conocimiento de la Torah. Por eso es tan importante estar meditando en ella. Dice que meditaremos de día y de noche en la ley de Jehová. Y ahí es donde está nuestra delicia. Entonces, tenemos que meditar. Es lo que aquí el More y yo hacemos siempre. Estamos meditando en la Torah. Y es una bendición para nosotros estar platicando de ella, estar meditando en los mandamientos, meditar en las cosas que el Eterno hace cuando nosotros pues la estamos poniendo en obra. Y hemos mirado, pues sí, bastantes cambios desde que nos metimos más a ese conocimiento, y como dice también el hermano, en lo que son las parashat, lo que es llevar el sistema trienal de parashat, a nosotros ha sido una grande bendición porque nos hace escudriñar más la escritura. Amén. Lamentablemente, amados, se nos ha agotado el tiempo.